gracias por estar aquí acompañándonos esta noche. A Noemí Estrada, Karina Pacheco y quien habla. Vamos a conversar sobre un libro producto del primer Congreso Internacional Clorinda Mato de Turner, que fue un congreso que me emociona en este momento recordarlo, un congreso que las presentes, las tres amigas, compañeras presentes en esta mesa, organizamos hace 4 años, en el 2018, y que resultó siendo verdaderamente un evento que desbordó nuestras expectativas, no solamente por la respuesta de los académicos, de los clorindistas, quisqueños, limeños, extranjeros convocados, sino también del público cusqueño, que llenaron las salas de la Sala Machu Picchu, de la Municipalidad de Cusco, que ustedes conocerán, es una sala enorme, la Sala Banderas también. Entonces se creó un verdadero ambiente de sororidad, recordando y trayéndola a Clorinda Mato al presente desde el que hablábamos hace 4 años y ahora desde el que hablamos en 2022. Cada vez que yo vengo a Cusco para un evento Clorinda Mato de Turner, me doy cuenta que suceden cosas que normalmente no suceden. Y entonces siento que verdaderamente el espíritu de Clorinda está flotando, protegiéndonos y resolviendo problemas que pensábamos que no íbamos a poder afrontar. Una de las coincidencias ahora es que estamos clausurando la 9ª Feria del Libro de Cusco, hoy 6 de noviembre, en este teatro municipal, en el que también clausuramos aquel congreso, aquel primer Congreso Internacional Clorinda Mato de Turner. Ese congreso fue inaugurado el día 6 de noviembre y lo clausuramos aquí mismo, 2 días más tarde, el 8 de noviembre, con la presencia del maestro Teo Tupayachi y la Orquesta Sinfónica de Cusco, y fue un evento extraordinariamente emotivo porque el maestro Tupayachi hizo un arreglo musical teniendo en cuenta la trayectoria vital de Clorinda. Clorinda, como sabemos todos y todas, se desplazó de su Cusco natal a Arequipa, luego a Lima y finalmente tuvo que ir al exilio en Buenos Aires. Ese desplazamiento lo hizo ella siempre en busca de trabajo remunerado, que no le fue nada fácil encontrar. Y también lo hizo para mejorar las condiciones en el que las mujeres pudieran ejercer su pensamiento crítico, que fue en lo que destacó Clorinda. Clorinda ejerció su derecho al pensamiento crítico desde que tuvo los 18 o 19 años hasta su muerte en Buenos Aires. Bueno, el maestro Tupayachi hizo este arreglo musical seleccionando obras de destacados compositores cusqueños, como por ejemplo de Pérez Bocanegra, luego de Arequipa, eligió una composición, un yarabí, en Lima, una composición de Alomía Robles, y finalmente desde el repertorio argentino a Ginastera. Bien, en ese congreso, como les decía, invitamos o convocamos a los especialistas de la aldea global. Y fue una respuesta extraordinaria. Tuvimos cerca de 30 mesas en 3 días, en las que se discutió no solamente la obra
literaria, las novelas de Clorinda Mato, que en realidad es solo un fragmento de una obra muy diversa y muy rica, pero que es el fragmento que acaparó la atención de los lectores y las lectoras y los especialistas. Creo que por el escándalo que se suscitó en el año 1889, por el tema de la apostasía, la excomunión, al publicarse Aves sin Nido. Ese escándalo alrededor de la novela, que luego fue quemada, etc., creo que echó sombras sobre el continente matiano, ¿no? El continente de obras de Clorinda Mato. Todo aquello que ella escribió como periodista, como política, inclusive como poeta, como lingüista. Ella hizo estudios sobre el quechua, por ejemplo, como viajera. Y tuvimos el gran privilegio de ser testigos de estas discusiones que se armaron desde diversas miradas teóricas y especialidades en los campos académicos, artísticos y literarios. La obra de Clorinda Mato es extraordinariamente vigente hoy en día. Creo que la obra de Clorinda Mato es un lugar privilegiado para pensar en el arte, en la literatura, como el espacio de abordaje de los conflictos sociales que nos aquejan como país. Clorinda Mato nunca creyó aquel mito del progreso de la República como un sistema que implicaba el progreso del país. Ella escribió desde una mirada decolonial mucho antes de que existiera ese concepto. Y lo hizo enfocando precisamente en la discriminación de razas, de etnias, de género, de clase social. Hoy en día no concebimos la literatura de otro modo, pero en el siglo XIX la literatura era el espacio de la poesía, de la belleza. Era un espacio evidentemente ideologizado desde el romanticismo, pero que no admitía el abordaje de conflictos sociales, de violencia social, como lo hizo Clorinda Mato. Mucho antes ahora manejamos una nomenclatura, por ejemplo, que identifica la diversidad de violencia de género, el feminicidio, la violencia doméstica, el acoso sexual. Eran conceptos que hace 150 años no se conocían. Clorinda Mato los conocía, no tenía la nomenclatura, pero sentó las bases para la elaboración de estos problemas que nos dividen como peruanos y peruanas entre víctimas y victimarios. Habló, además, escribió sin miedo sobre la pedofilia ejercida por los curas en las parroquias del pueblo. Eso le valió la excomunión y la exclusión social. El libro que íbamos a presentar hoy y que lamentablemente no ha estado listo para entregarlo en esta fecha, y me disculpo por ello, pero ha habido problemas mayores. El libro es editado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El título es Clorinda en el siglo XXI, precisamente porque abre preguntas. Es un libro que, a partir de los aportes de quienes participaron en el primer Congreso Internacional Clorinda Mato de Turner, abre nuevas preguntas acerca de la obra de Clorinda. Es un libro que pone en disputa ciertos parámetros que habían estado congelados a lo largo del XIX y el XX acerca de lo que es la literatura,
acerca sobre todo de lo que es el canon literario. El canon lo hemos aceptado casi como que si cayera del cielo, ¿no? Pero el canon literario es montado, es forjado, es desarrollado por personas de carne y hueso, por personas que tienen amigos que son escritores. Y creo que aquí el género masculino es muy importante porque las mujeres no entraban en el canon literario. Clorinda Mato entró gracias a Cornejo Polar, pero por un problema que le interesaba a Cornejo Polar, que era el indigenismo. Cornejo Polar no la leyó en clave de género. No le podemos pedir tampoco a Cornejo Polar que escribiera desde un problema teórico que no era su prioridad. Pero a lo que voy es que Clorinda fue desaparecida de nuestras genealogías literarias, de nuestras genealogías históricas, y lo que este congreso que organizamos Noemí, Karina, con un grandioso equipo que incluía a la Municipalidad del Cusco, que incluye a la Dirección Desconcentrada del Cusco, que incluye a SECES, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, a la Universidad Andina. Este gran equipo se propuso contemporizar a Clorinda, es decir, mirar a Clorinda, leer a Clorinda y ponerla en diálogo con nuestras agendas políticas contemporáneas, con nuestras agendas de identidades contemporáneas. Y es esto lo que el libro ha aspirado a recoger. El libro, eran tantas las contribuciones de primer nivel que realmente aventrocha en los estudios clorinistas, que hemos tenido que dividirlo en 2 volúmenes, en 2 tomos. El primer tomo es el que les íbamos a entregar hoy y que se ha retrasado, y el segundo tomo, que es el del Fondo Editorial de la Católica, ¿no? Y el segundo tomo está editado, financiado por la Universidad Andina del Cusco. Noemí nos va a hablar ahora sobre este segundo tomo. Yo ya termino. Les iba a dar una suerte de revisión del índice, pero creo que eso va a ser un poquito pesado. Solo añadir algo que me olvidé, y es que uno de los méritos del libro es que recoge trabajos sobre áreas híbridas en la obra literaria de Clorinda Mato, áreas híbridas y precisamente por su hibridez muy valiosas. Por ejemplo, cartas, crónicas, semblanzas, hemos hablado del periodismo, hemos hablado de los estudios quechua y de algo que Clorinda tuvo siempre muy cercano en el corazón y por lo que trabajó a fondo, que fue la construcción de esa genealogía de mujeres peruanas que no abundaba como genealogía porque nadie se había molestado en recogerla, y ella, yo diría que fue la primera intelectual peruana que tuvo el gran acierto de comenzar esta construcción de genealogías femeninas peruanas, que hoy, en esta mesa, que hace 4 años en este congreso, y que próximamente en el libro que les vamos a presentar, pretendemos seguir con el trabajo que inició Clorinda, con mucho agradecimiento, con enorme agradecimiento a nuestra ancestra Clorinda Mato Eterno. Muchas gracias. Buenas noches, apreciado público. Francesca, Karina,
Es para mí un momento sumamente importante, grato estar frente a ustedes, siendo el motivo principal Clorinda Amato de Turner. Clorinda Amato de Turner, no solamente para nosotros los cusqueños, sino para toda América y tal vez para todo el mundo, es realmente un personaje que pasado el tiempo, pasados espacios y tiempo, sigue entre nosotros. Y sigue entre nosotros porque ha sido ejemplo, porque ha sido una mujer que levantó la voz cuando estaba vedada para la mujer, cuando solo los varones podían levantar la voz y podían ser parte de la acción pública. Y más, Clorinda levantó la voz por aquellos que no la tenían, por aquellos que sentían el abuso, la prepotencia sobre ellos y los dejaba silenciados. Y ella tuvo la valentía, siendo mujer en el siglo XIX, de decir: eso no se puede hacer, eso no se hace, porque el indio, como decía en ese entonces, también es un ser humano. Hay muchos autores que decían en ese entonces, seguramente, y también ahora, cuando leemos y todo, que pensaban que el indio no tenía alma. Por lo tanto, no podía opinar, no podía decir nada, no podía reclamar. Y fue la valentía de Clorinda Amato la que irrumpió en el espacio público. Y no solamente que es muy importante lo que ha hecho Clorinda Amato por los indios, como se decía antes, sino por la mujer. Ella decía de que solamente la mujer podría entrar en estos espacios educándose. La educación para ella era un motor principal, indispensable, y lo estamos viviendo, porque la educación es la llave del desarrollo. Ella realmente nos va ubicando en el lugar que nos corresponde más que todo a las mujeres. Como ha dicho Francesca, nosotros tuvimos la oportunidad y la suerte de poder ser un equipo que empujó, que promovió el primer Congreso Internacional Clorinda Amato de Turner, y lo hicimos en el Cusco, porque pensamos que aquí debía ser lo primero, porque aquí nació, aquí vivió y aquí entregó los mejores años de su juventud. Por lo tanto, ese congreso reunió, era como un ramillete de voces de todo el mundo. Ha venido gente sumamente importante que sigue estudiando, que sigue investigando, no solamente las obras en general de Clorinda Amato, sino el contenido, el mensaje. Y son realmente estudios importantísimos que cuando los leemos, nosotras decimos: no puede ser esto encarpetado, no puede ser guardado. Es una joya que debemos de compartir con todas las personas, y más que todo con la juventud, que tendría que saber que hay personas y hay mujeres que realmente valen la pena seguir teniéndolas siempre a nuestro lado. El segundo tomo, que tenemos la esperanza de tenerlo al otro año, la Universidad Andina nos abrió las puertas de par en par para el Congreso Internacional. Y recuerdo claramente cuando hablamos con el rector, entre muchas cosas, él nos dijo: cuando ustedes tengan todas las ponencias, la universidad lo va a publicar. Hemos vuelto, por supuesto que la pandemia nos ha retrasado mucho. Hemos vuelto a coordinar con la doctora Aida Valer Contreras, que es directora de Biblioteca y Editorial Universitaria, y ella también nos dice que tratándose de Clorinda, no podríamos cerrar absolutamente ninguna puerta, ninguna ventana, sino al contrario abrirla. Por lo tanto, estamos sumamente agradecidas nosotras
de que la universidad siga con esa idea de tener que editar o publicar el segundo tomo de Clorinda Mato en el siglo XXI. Este documento va a tener 6 capítulos, y 6 capítulos atrayentes como los ha ido bosquejando Francesca. El primer capítulo es Clorinda Mato de Turner, vida y legado. El segundo es Clorinda Mato de Turner, nación y género. El tercer capítulo es Clorinda Mato de Turner, prensa y espacio público. El cuarto, Clorinda Mato de Turner, literatura y canon. El quinto es Clorinda Mato de Turner, militancia en Aves sin nido. Y el sexto es Clorinda Mato de Turner en Europa. Cada uno de los capítulos tiene las exposiciones de renombrados, de destacadísimos investigadores y estudiosos, como les he dicho, del mundo. Están representantes de lo que es la Universidad de Barcelona, está de la Universidad de Bonn, están de las universidades nacionales de Arequipa y de San Marcos, está de la Universidad de Paul University Chicago, está de la Universidad de Nueva York, como también está de Brasil, de Miami, Florida, y lógicamente que están expositores locales que para nosotros son importantísimos. Solamente quiero decirles, para que ya tengan motivaciones anticipadas, para que puedan leer todas estas exposiciones magistrales realmente, que el contenido de todas estas exposiciones son sumamente interesantes. Por ejemplo, voy a comenzar por un cusqueño que felizmente está aquí, muy estudioso de la vida de Clorinda Mato desde su padre, que es Julio Gutiérrez, y él nos ha dado, esa vez expuso iconografía de Clorinda Mato de Turner, un documento importantísimo porque nos da a conocer diferentes retratos de Clorinda Mato de Turner y nos explica más que todo, creo que es lo más valioso, algunos retratos de Clorinda Mato que no lo son y que nosotros deberíamos de distinguirlos claramente, porque estos se van difundiendo en medios virtuales. Otra intervención fue de la señora Marina Rebata, Tagle de Rebata, que nos habló de Clorinda Mato como educadora, como maestra, y realmente hizo un estudio sumamente interesante cómo Clorinda Mato tenía la educación como un eje central en la vida de todo ser humano y más que todo de la mujer. Como también ella habla de que Clorinda Mato es una pionera en cuanto a los derechos de la mujer. Hay tanto que contarles. Rocío Ferreira es una de las estudiosas más consagradas que vive en Estados Unidos sobre Clorinda Mato, tiene varios libros, tiene estudios sumamente profundos, y ella vino al Congreso y expuso Clorinda Mato de Turner y el espacio público en los Andes del Sur, el recreo de Cusco y la bolsa de Arequipa. Y ella nos da a conocer cómo Clorinda se desempeñó en el recreo del Cusco, que ella fundó ese semanario en 1886 o en 1876, y cómo también se desempeñó como directora de redacción en La Bolsa, el periódico en Arequipa. Además, es una investigadora que nos habla sobre las personas que estuvieron muy cerca de Clorinda Mato, como son Manuela Gorriti, y esta preferencia que tenía Clorinda Mato de Turner
por Andrés Avelino Cáceres, nuestro presidente también, que fue nuestro presidente. Y creo que solamente les voy a indicar algo más para que se vayan motivando y vayamos preparándonos para leer unos libros sumamente interesantes, valiosísimos, donde, claro, están multiplicadas las voces de estudiosos, de investigadores, de aquellos que quieren saber mucho más de esos personajes que son ejemplo y referente para todos nosotros y más que todo para la juventud. Ana María Portugal nos expuso las huellas de una saga. Y Clorinda Mato toma como eje un discurso muy inventado, muy conocido, que Clorinda Mato dio en el Ateneo de Buenos Aires, que se llamó Las Obreras del Pensamiento. Las Obreras del Pensamiento está dirigido a la escritora mujer, la que podríamos llamar la periodista de hoy. Ella dice todas las dificultades y problemas que tiene la mujer en ese entonces para poder transmitir lo que sabe, lo que piensa, lo que siente. Y seguramente fue sumamente difícil levantar la voz en ese tiempo, pero había un grupo de mujeres en América que así lo hacía. Ana María nos dice de que habían algunas mujeres escritoras en América, y lo bueno es que las va describiendo en cada país quién era la representante y cuáles eran sus expresiones en cuanto a la escritura. Y bueno, seguramente que en vuestras manos espero de que esté este libro al otro año, porque leer esta Feria Internacional del Libro es renovar el cariño a la lectura. La lectura, alguien me decía, en un evento en Lima, alguien decía que el que lee es libre. Y efectivamente, cuanto más leemos, podemos ampliar nuestras alas, volar, imaginar, saber. Por lo tanto, estamos aquí las tres, vamos a poner todo nuestro empeño para que los dos tomos, el primero publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha sido una gran aliada en el Congreso, y la Universidad Andina, que nos ha demostrado una vez más la generosidad que tiene al regalar infinidad de libros en esta feria, son dos instituciones realmente fundamentales en este tipo de eventos, a los cuales agradezco desde aquí, y ustedes, por favor, esténse pendientes de que cualquier momento los llamamos y compartiremos esa trayectoria que sigue invitándonos Clorinda a recorrerla, los caminos del Perú. Buenos días. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches con todas y todos. Como ha señalado Francesca al empezar, es realmente una feliz coincidencia que esta novena esta Feria Internacional del Libro del Cusco, que ha tenido como homenajeada principal y como referente principal a Clorinda Mato de Turner en su 170 aniversario de nacimiento, coincide precisamente con ese 6, 7, 8 y 9 de noviembre en el que se realizó este primer congreso internacional hace 4 años, un congreso al que llegaron más de 70 propuestas de ponencias y que al final hasta hubo que rechazar algunas porque ya no había espacio, por más de que tanto la Municipalidad de Cusco como la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco nos habían cedido espacios importantes. Es una alegría ver ahora en el público a personas como Julio Gutiérrez Amanés, Arely Arauz, Mema Manarelli, que hicieron unas ponencias brillantes
en medio de esas casi 60 ponencias que hubo en esos 3 días y que se cerró con un viaje a tinta de muchas de las invitadas, a esa casa de tinta que inspiró esa obra icónica de Clorinda Matto que es Ave sin nido. Fue un tiempo intenso que nos maravilló, empezando digamos, a las propias organizadoras y a todos los equipos que participaron en esto, porque yo misma, desde el Cusco, admiradora de Clorinda Matto, desconocía muchas facetas de su obra. Yo quisiera detenerme particularmente en 3 que creo que son áreas que plantean una vigencia radical hoy en día. Como lectora, conocía sus novelas, sabía que había sido periodista, pero desconocía la inmensa obra periodística de Clorinda y sobre todo desconocía la valentía de Clorinda como periodista. En un tiempo actual donde, con excepciones, numerosos medios se venden a quien mejor paga, o donde numerosos periodistas callan ante los abusos, recordar a esa valiente periodista que ponía el dedo en la llaga y que hablaba de las cosas que la mayoría prefería que se escondieran bajo la alfombra, creo que Clorinda se nos sigue presentando como un estandarte que te dice, ¿y tú qué haces? ¿No? Creo que recordar a la Clorinda periodista, valiente, incorruptible, que apasionada en esa tarea, es algo que debe servirnos como referente. Otra línea que me parece fabulosa y que sigue siendo vigente es el tema de ese desvivirse y exigir permanentemente la educación como un arma de emancipación de las mujeres que les va a permitir también evitar la violencia doméstica, que les va a favorecer encontrar trabajo. Y esto es algo que sigue vigente porque aunque hoy día veamos muchas escuelas hasta en sitios muy alejados, no olvidemos que en las zonas más pobres el abandono escolar educativo afecta sobre todo a las niñas. Hace poco recordaba en un artículo sobre el tema del doble silencio que afecta a la narrativa de la violencia política, que en el Perú se han escrito muchos textos desde las ciencias sociales como desde la literatura sobre este periodo que nos desgarró hace muy poco como país y cuyas secuelas siguen latiendo hasta hoy, pero no hay textos. Los textos de mujeres por lo general pasan, digamos, son más, se presta muy poca atención, pese a que hay muchísimas mujeres que han escrito desde las ciencias sociales brillantes textos, desde la literatura, y debo mencionar a Arely Arauz, es la primera mujer que escribió una novela sobre la violencia política en el Perú. Pero aparte de ese ninguneo en general que se aplica a esto, está que no hay mujeres indígenas, las más golpeadas por la violencia, que hayan escrito sobre este tema. Y ahí tenemos el tema de la educación. Si las mujeres más golpeadas, de los sectores más golpeados por la violencia, no acaban siquiera la primaria, o a veces con las justas llegan a reciben una educación muy precaria, ¿cómo van a poder escribir textos donde narren cómo vivieron esa violencia? Entonces, la voz de Clorinda señalando la importancia de la educación para que las mujeres puedan expresar su voz sigue siendo de una urgencia radical. El otro elemento en esa obra múltiple es esta de la construcción de redes. Este tema que hoy en día, del que se habla tanto y que en esa época, en que no se contaba con internet, en que escribir, mandar cartas, libros de un sitio a otro era tanto más difícil, ¿cómo podían estar tan al tanto de lo que unas y otras producían en Europa, en Colombia, en Argentina? Y para cerrar, eso
nos fue revelado en este congreso porque en el Cusco yo desconocía que Clorinda era un referente en los estudios culturales, en los estudios de género, para múltiples investigadoras de medio mundo. De esta manera, a ese congreso llegaron investigadoras de más de 20 países distintos, investigadoras e investigadores, con unas ponencias que nos abrían los ojos a toda esa inmensa obra de Clorinda Matto de Turner, y fue una maravilla, hermosísimo. Bueno, hay que decirlo, la Católica financió mucho de la llegada de muchas de esas investigadoras. Muchas vinieron pagando sus pasajes o haciéndolos pagar con sus universidades desde Chile, Argentina, España, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Bolivia y obviamente de diversos lugares del propio Perú. Entonces, María Luisa Prat, un tótem de los estudios culturales, dio ese hermoso discurso inaugural que fue de Micaela a Clorinda Matto, y nos dejó a todos deslumbrados al mencionar literalmente cómo esas mujeres sueltas iban tejiendo esas redes como estrellas en un firmamento. Entonces me alegra mucho que estos libros que vayan a recoger todas esas riquísimas ponencias que nos muestran a esa gran ancestra que cusqueñas y cusqueños, peruanas y peruanos, latinoamericanas y latinoamericanos tenemos. Así que muchas gracias por permitirnos recordar a nuestra gran Clorinda, y que la próxima FIL, me alegra también que la próxima FIL tenga a otro gran cusqueño, no nació en cusqueño, pero desde los 2 años vivió acá, Luis de Valcárcel, otro valiente, no solo un intelectual inmenso, sino también otro hombre valiente, de esos que necesitamos tanto hoy en día. Muchas gracias. Queremos cerrar este evento. El día de ayer ya se le hizo un reconocimiento a Francesca de Neri y ahora queremos hacerlo a Noemí Estrada. Queremos, por favor, que Karina le puedas hacer. Por aquí, por favor. Como cusqueña me es un honor entregarle este plato recordatorio de la FIL, además aportado por nuestro queridísimo Cutiri, a la gran mujer que es Noemí Estrada Pérez, que siempre pone el corazón y el intelecto inmenso que tiene para hacer que nuestro Cusco sea mejor, y que ha trabajado y sigue trabajando tanto por una gran educación para las niñas y los niños de nuestra ciudad. Un reciente libro suyo se ha presentado en la FIL hace solo 3 días, así que felicitaciones, Noemí, gracias por todo lo que haces. Los invitamos a quedarse porque en breve tenemos la clausura de nuestra FIL.